Hola, ¿qué tal, mi Pati? ¿Cómo estás? Pues hoy tenemos un tema que es sumamente fundamental. Nos acaba de pasar en septiembre el tercer sismo en el mismo día y dos casi a la misma hora, cosa que no es para menos y nos hace reflexionar respecto de la importancia de los riesgos que se viven en nuestro país. Y para ello tenemos hoy aquí en el estudio a la comisionada María del Carmen Nava Polina, quien es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con quien estaremos platicando respecto del protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo. Comisionada, un gusto que esté nuevamente aquí con nosotros, apoyándonos como siempre aquí en Aprender a Envejecer, con toda esta información tan valiosa que nos proporciona para la audiencia y que este tema pues es fundamental. ¿Qué hacer ante un riesgo? Pues muchas gracias, Nancy, por estar con ustedes. Yo encantada de poder compartir distintos ejercicios, ¿sabes? Que han sido colaborativos y que la idea es tener este aprovechamiento público de la información. Comisionada, este protocolo, ¿dónde lo encuentro? ¿En qué me ayuda? ¿Qué información tengo? Fíjate que derivado justo de estos sismos, de haber vivido sobre todo el de hace 5 años, del 19S, es que nos dedicamos junto con varias comunidades, tanto desde iniciativa privada, academia, anticorrupción, de transparencia y sobre todo con quienes se realizan y se especializan en gestión de riesgos para poder generar mecanismos de gobernanza, es decir, de respuestas inmediatas que nos sean útiles. Es que realizamos el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. Este protocolo se realizó prácticamente durante 2 años, es colaborativo, es completamente útil para fines de tener una guía que concentre qué necesitamos de información para prevenir un riesgo, qué necesitamos si vivimos el riesgo durante el mismo para poder reaccionar y cómo nos podemos recuperar después de haber vivido el riesgo. Es un protocolo colaborativo, co-creado entre distintas comunidades de práctica y también con redes internacionales y nacionales bastante, con un trabajo, digamos, especializado y sobre todo para fortalecimiento social y de comunidades. ¿Qué información encuentro en el protocolo? En este protocolo lo que pueden encontrar es una guía de qué necesitamos de información para prevenir antes de vivir el riesgo. Necesitamos tener un enfoque muy importante en la prevención, porque es lo que nos va a permitir tener la información, por ejemplo, de directorios que necesitemos, que estén actualizados cuando vivimos la emergencia, de a dónde podemos recurrir justo en estas etapas de riesgos y también, por ejemplo, de realizar simulacros de información. Simulacros de información. De información, Nancy, porque lo que requerimos es estar seguras que contamos con lo que necesitamos las personas y las comunidades cuando vivimos un riesgo. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? ¿Dónde encontramos asistencias o si tenemos los directorios actualizados de asistencias psicológicas, de ayuda especializada en tal cual, dar una asistencia, por ejemplo, para facilitar revivir a las personas o recuperarlas de algún tipo de crisis o bien desde llamar a los bomberos? O sea, digo, creo que siempre que vivimos una circunstancia de emergencia, se nos incendia todo y no sabemos a quién recurrir. Entonces, esta parte de prevenir y de hacer el simulacro de información, lo que nos permite es estar seguras si lo tenemos en electrónico y si está accesible, que no esté el vínculo roto, si podemos tener lo mínimo indispensable para si se nos cae la luz o el internet, de contar con información que salga a las calles. Si tenemos, por ejemplo, un guión que nos permite hacer un vocear en las calles a través de bicicletas, de coches, de la información más inmediata que necesitemos.
Y ahorita, por ejemplo, hablamos de temblores, pero también está la pandemia, están las guerras, o sea, todo el tiempo, al ser la humanidad tenemos vulnerabilidad, requerimos información para poder recuperar la salud, tener una recuperación en la parte económica. Entonces, este protocolo también tiene un fuerte énfasis en la información para podernos recuperar después de los riesgos. Recuperarnos después de los riesgos, como por ejemplo... Por ejemplo, la información que necesitamos de programas y apoyos sociales. En el caso mexicano, hay una disposición normativa, legal, que nos permite abrir distintas partes de presupuesto, de recursos públicos, para solventar las emergencias. Y para poder hacer uso y recuperarnos desde la parte económica de tener un trabajo o tener un seguro de desempleo si lo perdimos, por ejemplo, la línea 12 del metro, tuvimos este accidente, perdimos la capacidad de poder tener y mantener nuestro trabajo, y entonces hay programas que se detonan para ayudar a recuperar esos momentos después de la emergencia. Entonces, esa información tiene que tal cual asaltarnos, ser muy visible. Entonces, concentrar, por ejemplo, la información en un sitio especializado después de haber vivido la emergencia facilita mucho que las personas adultas mayores la puedan consultar, o las familias que quieran solventar, o amistades, ayudar a nuestros vecinas, vecinos, con esa información, que la puedan localizar en un solo lugar. Este protocolo de apertura y transparencia ante riesgos, en efecto, lo pueden descargar, está en el sitio del Info de la Ciudad de México, y sobre todo, también compartirlo. Este protocolo se puede compartir y aplicar prácticamente en cualquier país. Para eso está hecho, para que se pueda utilizar en Argentina, en Chile, en Francia, en cualquier comunidad, porque se presentó inclusive, los invitamos a verlo, los videos de presentación están también en YouTube, donde hablan desde otras comunidades de práctica del aprovechamiento de este protocolo. Entonces es algo que es como nuestra guía, nuestra brújula de información de transparencia que tenemos que que tener presente cuando vivimos un riesgo, ¿no? Correcto, pues ahí está, mi querida Patti, información importante y oportuna de qué es lo que debemos de hacer ante un riesgo para obtener información y que no nos agarre tan desprevenidos. Muchísimas gracias, comisionada, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y pues como siempre te digo, mi Patti, nos vemos la próxima semana.